A ver, si algo nos ha enseñado la historia en México y en todo el mundo, es que los organismos autónomos ayudan a que un país tenga un mejor crecimiento, ayudan a que haya competencia. Y ahí tenemos el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sin comisionados, pero ahí está. Tenemos el caso del INE, que gracias a que el INE es autónomo, no se han robado elecciones desde aquellas donde se les cayó el sistema al actual titular de la Comisión Federal de Electricidad. Y hoy el gobierno mexicano se ha comprometido, porque así lo obligaron en Estados Unidos, a que la Agencia Federal de Aviación Civil, la famosa FAC, pues sea más, digamos, autónoma, quitándole algunos de los atribuciones que actualmente tiene la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Vamos a hablar más de este tema con José Suárez Valdés, analista de aviación, quien justo él comentaba hace unos instantes sobre este tema, la importancia de que la FAC sea un organismo autónomo, independiente y que tome propias decisiones. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Con el gusto de saludarte, Paul, y a Radio Escucha, hace mucho que no nos escuchábamos. Así Paul, es, José. Vamos a platicar. Oye, pues yo creo que lo comentabas hace rato y lo decía ahorita Israel Bermúdez durante el balance de este día. Pues bueno, pese a los esfuerzos del gobierno mexicano para recuperar la categoría 1 en la seguridad aérea, pues bueno, México debe subir el estándar de la aviación a través de esta Agencia Federal de Aviación Civil que sea totalmente autónoma, independiente. Y reitero, ya lo hemos visto en otros casos, José, cuando hay autonomía hay buenos organismos, hay buenas dependencias que ayudan a que las infraestructuras, a que las licencias, a que todo lo que se otorga en un sector, pues sea de una manera mucho mejor y más competente, José. Por supuesto, y claro, y más ahora en el camino este segundo año de graduados a categoría 2, cuando estamos ya por sumar 3,000 millones de dólares en afectaciones a nuestra industria, pues que se ponen, digamos, las pilas, que hacen esta reunión en Washington hace, si mal no recuerdo, 2 semanas, a finales de octubre, y se comprometen a lo que ellos quedaron desde el principio. Desde el principio, cuando deja de ser la Dirección General de Aeronáutica Civil, si lo recuerdas, la DGAC, el compromiso era que la FAC fuera una agencia federal autónoma, tal como lo es la FAA, por ejemplo, en Estados Unidos. Así y como bien comentas, esta autonomía es lo que yo creo que da legitimidad a la aeronáutica, porque al dejar de depender de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, empezamos a tener una agencia que empieza a velar realmente por la seguridad y por el crecimiento de la industria de la aviación. Eso es algo que nos urge, como lo podemos estar viendo. Y que la última vez que nos bajaron la categoría 1, mi querido José, pasaron 10 meses y la recuperamos. Aquí ya vamos, como dices tú, por 2 años y los impactos que ha tenido la industria mexicana, me refiero a las aerolíneas mexicanas y en general al turismo, pues ya son palpables. Aunque vamos a tener récords de turismo, aunque las aerolíneas mexicanas se han visto muy impactadas porque no podemos volar a Estados Unidos. Y estas ideas, José, que de pronto surgen de que vamos a abrir los cielos abiertos a las aerolíneas regionales, vamos a crear una aerolínea militar, híjole, dejan mucho que pensar, mi querido José. Y volviendo al tema original, por esto es que una verdadera agencia que vea por el crecimiento de la aviación, pues se va a dar cuenta que abrir los cielos no es la mejor opción. Se va a dar cuenta que crear una línea aérea militar para atender mercados regionales muy específicos, pues es un gran reto que están planteando. Entonces, bueno, a mí me preocupa desde el punto de vista del análisis que tengan en la cabeza, que estén pensando otorgar esta quinta o libertad, que sería permitir que una aerolínea, por ejemplo, de Colombia vuele hacia Estados Unidos desde México, pero peor aún, la octava o la novena, que sería que esta misma aerolínea de Colombia o de Panamá o de donde sea, volara entre Ciudad de México y Cancún o Monterrey, por ejemplo. Entonces, esta idea, sobre todo al pensarla, pues sería terminar con la aviación nacional, sería permitir que líneas aéreas gigantes que tienen una infraestructura con la que las líneas aéreas nacionales no pueden hacer competencia, pues no puedan realmente hacer un juego balanceado, un juego justo. Eso sería muy, muy grave para nuestra industria y no podemos permitirlo. Yo creo que a nivel de industria no podemos permitir que se abran así los cielos. Y lo reitero, José, si vemos las atribuciones que de pronto cree tener, y lo pongo así, cree tener la Secretaría de Infraestructura, de Comunicaciones y Transportes en temas de telecomunicaciones que no le corresponden, ahora en el tema aéreo, que tampoco le corresponderían de cierta manera, porque para eso está la DGAC, como bien lo decías, pues hoy en día darle la autonomía a la FAC
es ponerse a pensar que hay una evolución de los mercados, hay una evolución en la entrega, por ejemplo, de promover y resolver modificaciones o no determinaciones de licitaciones y contratos que se tienen con las empresas. Si no lo hacemos de esta manera, no vamos a recuperar la categoría 1 y la industria se va a ir al hoyo, mi querido José. Sí, y mira, tuvimos que llegar a que lo pusieran prácticamente como condición, pero yo creo que es bien recibido que podamos tener una FAC autónoma. Pero ahora, el problema sí es la autonomía, sí es un gran paso el que se va a dar al darle esta autonomía de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pero también hay que recordar que este presupuesto que tiene la FAC de 500, se dicen algunas cifras, 700 millones de pesos al año, pues está todavía muy lejos de lo que necesita, ¿no? ¿Cuál es un problema importante que tiene la FAC hoy en día? El tema de la capacitación, el tema de la rotación de personal. Por ejemplo, a los pilotos, quien nos va a certificar muchas veces son inspectores que no tienen una certificación para los aviones que están calificando, o que, peor aún, que no tienen un salario que los haga permanecer y hacer una carrera en el tema de la inspección, sino que hay mucha rotación. Tienen también que apostarle sí a mantenimiento, sí a la capacitación, pero también a la infraestructura, al salario de la gente que trabaja ahí, para que podamos tener realmente inspectores calificados que puedan hacer una carrera en este tema. Claro, y que lo comenté ahorita, por ejemplo, el Instituto Federal de Comunicaciones, sin comisionados también, José, desde hace 2 años. No pueden hacer un buen trabajo para hacer algunas regulaciones, para liberar espectro. Y lo mismo pienso en el tema de la FAC. Si no hay un buen presupuesto, como tú lo comentas, si no hay capacitación, pues van a llegar algunos organismos internacionales como la OASI, la ALTA o las mismas agencias de cada uno de los países, y de pronto nos va a decir, pues si no cumples con estos requerimientos, no vas a poder volar a la nación, como tal cual está pasando con Estados Unidos, en detrimento de la industria mexicana, José. Por supuesto. Y además yo creo que algo medular que tenemos que ver con la Agencia Federal de Aviación Civil es que genera recursos. Es que es ella quien nos expide los permisos, las licencias, permisos a las aeronaves, los exámenes médicos. O sea, tiene una generación de recursos que podrían quedarse dentro de la FAC, que podrían utilizarse para crear una agencia que regule y que vele por la aviación, que se quedaran adentro y que no se vayan, digamos, a la caja común, ¿no?, de la federación. Entonces, al hacerla autónoma, puede tener mucha independencia monetaria y utilizar no solamente el presupuesto que tiene, sino que los recursos que genera para estar buscando tener la aviación que necesitamos, para buscar la aviación que necesita México. Claro, y que por ejemplo dentro de las atribuciones que a mí me llaman mucho la atención, José, que podría tener esta nueva agencia ya autónoma y con un propio presupuesto, por ejemplo, serán las investigaciones de los accidentes, ¿no? El tema de la responsabilidad regulatoria, que hoy en día, si nos ponemos a pensar, híjole, están en manos de gente que no tiene idea, y cuando ocurren los accidentes aéreos, pues ahí tenemos unos que no se han resuelto desde hace años. Sí, yo creo que le has dado a un tema muy importante. Es importante que en la Agencia Federal de Aviación Civil de nuestro país haya la gente correcta en el lugar correcto. Es decir, que tengamos gente que conoce la industria aérea, que tiene sus bemoles, como tú bien lo sabes, que tiene muchos tecnicismos que podría parecer complicada, pero en México tenemos tanta gente experta en diferentes materias, en seguridad aérea, en operaciones, en capacitación, que se podría realmente lograr poner a la gente correcta en el lugar correcto en pro de la aviación, por un lado. Y por el lado de la investigación de accidentes, pues mira, creo que aquí todavía vamos a tener una tarea hacia adelante, que si bien hoy en día se quedaría en la FAC el tema de la investigación de los accidentes, pues también es un poco complicado, ¿no? Cuando la misma agencia es juez y parte, por así decirlo, es la misma la que te da el permiso para volar al avión y al piloto, es la misma que va a investigar los permisos vigentes, ¿no?, cuando después de que haya un accidente, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos un organismo aparte, ¿no?, que es la NTSB, que se encarga únicamente de estar viendo la investigación de accidentes y generar estadísticas y reportes en pro del mejoramiento del transporte, no solo la industria aérea, sino de todo el transporte. Entonces, bueno, aquí creo que eso va a ser, yo creo que un siguiente paso. Vamos por el primero, que es esta autonomía para la FAC, pero aquí también es importante hablar del tema de accidentes. Claro, y hay muchos temas de los que habríamos que tener aquí en cuenta, mi querido José, pero bueno, de momento se nos acaba el tiempo y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, José, y pues muy pendientes de la evolución que tendrá la posibilidad de que ya la FAC se convierta en un organismo autónomo. Muchas gracias, José. Gusto saludarte, Paul, nos escuchas. Buenas noches. Muchas gracias. Pues bueno, buenas noches, José.